Anagnórisis. Metabolé. Didascalias. Parodos. Ibris. Esticomiti. ¡Joder! ¿Drama o qué? ¿Drama o qué? ¿Drama o qué? Estamos hablando los dos al mismo micro, pero parece que nos vamos a besar. Sí. Yo voy a aprovechar ese momento para decirte, Montero, si tú fueras un podcast, yo sería iVox. Si tú fueras un micro dinámico, yo sería una grabadora de 4 pistas. Montero, si tú fueras drama, yo sería... ¿O qué? Ahora ya sí, te dejo a ti, a ver esta introducción de qué viene. Drama o qué presenta Charlas a pie de escena. Este programa cuenta con la Fundación SGAE como colaborador oficial en defensa de la creación escénica andaluza. Drama o qué presenta Charlas a pie de escena. Este programa cuenta con la Fundación SGAE como colaborador oficial en defensa de la creación escénica andaluza. Drama o qué presenta Charlas a pie de escena. Este programa cuenta con la Fundación SGAE como colaborador oficial en defensa de la creación escénica andaluza. Muy bien. Bueno, estamos en estos programas que llamamos charlas a pie de escena con colaboración de Fundación SGAE. Hoy no estamos a pie de escena exactamente, estamos en una azotea, que es un sitio en el que nunca habíamos estado grabando. Ya como tenemos equipo móvil, vamos a sitios raros. Y fíjate que estamos en una azotea porque tenemos hoy a Alfonso Zurro con nosotros y vamos a hablar de El Público, entre otras cosas, de el último espectáculo que ha dirigido, el texto de Lorca con el Teatro Clásico de Sevilla. Y nos pareció curioso, como El Público habla del teatro bajo la arena, pues nosotros hemos decidido irnos, en vez de bajo la arena, lo más arriba que podemos, o sea, la azotea. Muy bien. Así que, ¿qué tal? Bienvenido, Alfonso. Encantado de estar en esta azotea ahí con vosotros. Mucho más. Pues yo tengo que decir... aparte que mi compañero Javi ha hecho como un guiño a uno de los textos del Público, una de las escenas, que para mí es un día, o sea, es verdad que llevamos como 2 años, creo, haciendo el programa, y Alfonso todavía no había venido, primero porque con el COVID lo hacíamos cada uno en nuestra casa y no estaba bien llamar al hombre para que se viniera a una casa, y bueno, andábamos un poco pendientes de vernos y de traerte. Y yo personalmente tengo que decir, claro, que Alfonso fue como de mis primeros profesores de interpretación. ¿Verdad? Tú me diste unas clases en arte dramático en primero de interpretación, que no me acuerdo quién sustituiste unos meses a alguien. Pudo ser, vamos, yo no me acuerdo exactamente. Yo ya te recuerdo cuando estabas en cuarto. Claro, y después Alfonso es el culpable de que yo empezara profesionalmente en el teatro. O sea, él me llamó para el Corral de Comedia de Isla Mágica, esa gran cantera de... Bueno, muy buena escuela además de trabajo. Bueno, y aparte de por toda tu trayectoria, para mí es como un día hoy especial, porque, coño, ahí por tu culpa, ¿sabes? Estoy yo aquí. Y bueno, aparte de eso, tenemos las charlas estas a pie de escena en las que estamos hablando con dramaturgos, dramaturgas, y nos apetecía, bueno, con el estreno un poco del Público, hablar contigo en ese doble trabajo tuyo, también, por supuesto, de directo de escena, pero también de dramaturgo que se mete, bueno, llevas mucho tiempo trabajando con clásicos y versionando de alguna manera, es otra forma de entender la dramaturgia, que no es una creación original, sino que tú coges un texto previo, pero haces un trabajo sobre él, ¿no? Y nos apetecía un poco hablar a partir de eso del Público. Muy bien. Primero, ¿cómo se te ocurre montar el Público? Porque eso es dificilísimo. No, a mí no se me ocurre. Se le ocurre al Teatro Clásico de Sevilla. Vale. Después de haber montado ya hace un par de años, 4 años, después de haber montado Luces de Bohemia, consideramos que el concepto clásico no es una cosa que debe quedar solamente en el siglo de oro, porque en España, por alguna extraña razón, cuando se hablan de clásicos solamente se entiende siglo de oro. Y nosotros creemos que los clásicos, algunos ya llegan hasta el siglo XX. Claro. Entonces creemos que en aquel momento que Valle Inclán era uno de nuestros clásicos, Luces de Bohemia es un clásico. Igualmente que también lo entendemos de Lorca. Entonces nos planteamos volver otra vez al siglo XX y decir, pues vamos a mirar o a revisar, por ejemplo, la obra de Lorca. Porque después de Valle creíamos que estaba Lorca o Lorca está por delante de Valle, da igual, monta tanto que igual.
Entonces, revisando la obra de Lorca, pues pasamos por las clásicas, Doña Rosita, los dramas rurales o las tragedias rurales, La Casa Bernarda Alba, etcétera. A mí no me llegaba a traer ninguna de esas cosas, no me apetecía volver a hacer otra revisión de Bodas de Sangre otra vez y a ver desde dónde, de qué perspectiva la miro, de Yerma o cosas de estas, entonces no me atraía mucho y de pronto empezamos a hablar del público y los de teatro clásico yo los veía muy animados, yo les decía tanto a Juan Motilla como a Noé, ¿sabéis dónde nos vamos a meter? Porque uno cuando se mete con el público sabe qué va a hacer el público, pero no sabe cómo va a terminar. Entonces, claro, sí, venga, nos atrevemos. Digo, yo soy el primero que me tiro al puente, pero tenéis que saber que nos podemos dar un trastazo. Claro. O sea, eso es así de claro. Y bueno, pues aceptó y tiramos para adelante. Es verdad que el público es una pieza difícil en el sentido de que no es, como tú decías, es una aventura porque tienes que inventarte un imaginario, porque por la propuesta de Lorca no es, o sea, siempre montar una obra de teatro, cualquier texto implica una traducción a la escena, pero aquí como que la traducción es mayor, ¿no? A mí me preocupaba una de las primeras cosas que hablábamos con los de clásico antes de empezar yo con las versiones y todo, una de las cosas que me preocupaba era que los públicos que se han montado hasta ahora son unos públicos que van dirigidos, digamos, a unos espectadores, entre comillas, elitistas, que conocen la obra, digamos que ya esos espectadores ya vienen un poco limpios de imaginario, que saben a lo que se puede encontrar. Mi problema era decir, el Teatro Clásico de Sevilla va a actuar, no sé, en Osuna, en cualquier otro sitio, en cualquier sitio de la provincia, y el 99% del público que va a estar allí no conoce esta obra, ni sabe, y puede haber oído algunas obras de Lorca, o va al teatro porque es Lorca y se puede encontrar con esto. ¿Qué ocurre con esos espectadores? Era mi primer problema. Mi primer problema era que no pensara en hacer algo elitista, que no pensara algo como para yo ponerme medallas de director, ni nada por el estilo, sino sencillamente hacer una obra de tal manera que se pudiera llevar a algún lugar donde los espectadores normales no hubieran oído hablar de ella. Y por eso fue la necesidad, ya después de haber trabajado bastante la obra, de hacer un prólogo, que ese sí es mío, es un prólogo delante del escenario, incluso se anuncia después de que va a empezar la obra. Y ese prólogo sí es un prólogo un poco de advertencia, entre comillas, pero sí que pone un poco al público sobre aviso, de decirle, vas a ver una cosa especial y te vas a enfrentar a algo especial, no tienes que preocuparte de eso que se llama entender. No intentes entender ni intentes jugar con las cartas normales, esto es otra cosa diferente. Entonces déjate llevar y ya está. Hay algo en la propuesta que entiendo que es una decisión también de espacio escénico, pero que dramatúrgicamente apoya mucho, que es la cortina, ¿no? Es el elemento central de la escenografía, y este juego que hablaba en algún momento con Javi cuando la veíamos, que es como casi de Alicia a través del espejo, ¿no? Hay un rollo de voy al otro lado y vuelvo. Y me parece que ese elemento es un elemento que ayuda mucho a nivel dramatúrgico, porque en las otras versiones al menos yo no he visto nada tan claro que ayude, eso, que sirva un poco de puente para el espectador, para que entienda efectivamente esas cosas, ¿no? Sí, el espacio escénico que ha sido creado por Cularen Birmer y Leticia Gañán, el mismo Cur lo dice y lo dice en las entrevistas, este ha sido el que más tiempo le ha llevado en una reacción de proceso que hemos tenido muy larga. Entonces le empezó haciendo una escenografía que nos parecía muy, muy interesante, nos parecía muy atractiva, nos gustaba todo mucho, pero se salía de presupuesto, no encajaba en algunas cosas dramatúrgicas donde yo todavía tenía problemas, y de ahí seguimos avanzando. A partir de ahí pues empezó a plantear otra, empezamos a plantear, yo me encontraba con problemas dramatúrgicos en las relaciones que se tienen normalmente con los escenógrafos, y a partir de ahí seguimos avanzando hasta que llegó de pronto la propuesta esta, la propuesta esta que yo creo que a mí dramatúrgicamente me solucionaba mucho ese proceso de debajo de la arena, porque debajo de la arena, claro, dice, ¿qué haces? ¿Entro debajo del escenario?
propuestas que sí se han hecho, del público sí se han hecho propuestas donde el principio el espectador lo ve desde el patio butaca y luego después lo bajan al foso del teatro. Esas cosas sí se han hecho, pero nosotros aquí no teníamos esa posibilidad, ni teníamos esa posibilidad, ni la queríamos plantear, porque lo que queremos es que el espectáculo gire y se mueva. Claro. Entonces esas cosas es Claro, para hacerlo en un sitio solamente, pero para moverlo por ahí, ¿no? Y encontramos, y de pronto apareció el elemento este que se llama Tripolina, y que tiene la posibilidad, que es una posibilidad que se puede proyectar frontal, se puede retroproyectar, sigue dando la misma calidad, se puede atravesar, porque son una cortina lo más parecido a los flecos de los mantones de Manila, una cosa así, especial, y luego después, si tú iluminas al otro lado, puedes ver al otro lado lo que está ocurriendo. Entonces, todas esas posibilidades daba muy bien de pasar a otro lado. El otro lado es bajo la arena. Pero ese pasar para otro lado también nos permitía, como ocurre en la obra de Lorca, una vez que entras en ese teatro bajo la arena, es como si te movieras por alcantarillas. De pronto apareces en un lado, apareces en otro, apareces aquí, apareces así. Y eso también nos permitiera, digamos, como lo que Kurz llamaba barrer la escena. Dice, vamos a barrer la escena. Entonces dice, el concepto es barrer, y ese fue el concepto con el que trabajé. Claro, hay un trabajo de espacio sonoro muy potente, de iluminación, ¿no? Porque es verdad que es eso, ¿no? Al final, la obra de Lorca, el público en concreto, te invita a desplegar un imaginario. Yo, una de las cosas que más valoraba de la propuesta, y hablando también con Javi, que lo vimos en días distintos, pero charlamos después, es, o por lo menos me parece un gran hallazgo, cómo está el imaginario de Lorca, pero no el previsible de Lorca, y cómo ese se mezcla con el tuyo propio, porque al final es una invitación, ¿no?, a que tú despliegues tu propio imaginario escénico a partir de la poética que te propió Lorca. El texto de Lorca, se lo des a quien se lo des, le va a provocar un imaginario particular, claro, a partir de sus referencias. O sea que es muy difícil, como muchas veces se dice, es que el público, para entender el público hay que entrar en la cabeza de Lorca. No, yo creo que en ningún momento pretendía Lorca eso, vamos, poner allí su cabeza. Claro. No lo creo de ninguna manera, pero bueno, yo me iba quedando en la obra y en la pieza con las cosas que yo creo que sí hay, todas las referencias religiosas que van apareciendo, todo como va hasta que llega la última parte, donde la referencia ya pasa a ser totalmente evidente sí, utilizando las 7 palabras de la cruz, todas esas cosas. Entonces, ¿cómo va todo eso? Buscaba en torno a ese imaginario, sobre todo religioso, que tiene Lorca y que se repite mucho en la obra de Lorca. Me puse como de cabecera poeta en Nueva York para entender lo que estaba escribiendo en el mismo momento, que prácticamente es lo mismo. De poeta en Nueva York, en determinados momentos empecé a utilizar frases, utilicé cosas. Son los mayores textos que hay utilizados fuera del público, son también de Lorca y son de poeta en Nueva York. Es una frase de aquí, otra de allí, o sea, es ir, digamos, entre comillas, haciendo un trabajo de hilvan muy despacito para ir creando, digamos, esa dramaturgia. Y una de las cosas primeras que hice, recuerdo, fue empezar, leía el público y al mismo tiempo empezaba a buscar en libros de arte que tengo, o ahora por internet que es más fácil, mucho material religioso, de pintura religiosa clásica, que tuviera que ver algo con la obra. Entonces empezaba a buscar todas esas referencias. Por otro lado, empecé a buscar muchas referencias también de escultura griega, y leía y siempre empecé a hacer un almacén de imágenes con una y cosa con otra, como para que lo que yo leía de Lorca me fuera llegando a través de otro imaginario plástico que yo estaba almacenando, que era todo el imaginario religioso que transmite la obra, y también todo el imaginario, que también él lo habla muchísimo, sobre la estatua, el mundo griego y toda esta serie de cosas. También pues todo eso. A partir de ahí pues me fueron saliendo las cosas. El vértigo de enfrentarse al público, y que de hecho está en la propia obra original de Lorca, y yo creo que tú lo subrayas en la puesta en escena, es ese vértigo de qué le va a pasar al público real. Claro. Porque hay como siempre esa tensión de los creadoras que decimos, queremos contar esto, pero tenemos que hacerlo
comprensible para un público real, porque si no, no pasa nada, ¿no? Bueno, había una cosa buena que nos interesaba a nosotros. Claro. Entonces eso ya, con eso ya llevaban bastante ganado. Que no era una cuestión de encargo también, hay veces que son encargos para cubrir expedientes. Ya. Dice, oye, es el centenario de no sé cuál y vamos a hacer la obra de no sé qué. Dice, bueno, pues, y porque vamos a hacerla en tal sitio, tales días y ya está, y se ha acabado. Eso son cubrir expediente. Aquí no había que cubrir ningún expediente. Yo creo que había una cosa desde el principio y yo intenté transmitirlo al equipo artístico y a los actores y actrices el momento de que empezamos a trabajar, y era que había que disfrutar y había que desinhibirse de otras historias y no intentar acercarnos, digamos, a interpretaciones que lógicamente yo entendía que para un actor son necesarias, y ese tipo de interpretaciones donde tú, una vez que subes al escenario, tienes como caminos ya trazados por donde vas a crear el personaje, por donde vas a intentar crear el personaje. Aquí estaba todo abierto. O sea, yo tenía, digamos, mi mundo en la cabeza, pero no quería tampoco obligar a los actores, sino quería que disfrutáramos todos y fuéramos creando poquito a poco a ver qué iba surgiendo. Y a partir de ese surgir, de ir avanzando, pues fue un proceso de liberación, yo creo, de encontrarnos bien y de encontrarnos a gusto y trabajar a gusto y ya está. Y dice, tuvimos la sensación, antes de que lo viera la gente, de que nosotros estábamos satisfechos con el trabajo que habíamos hecho, no sabíamos. A los ensayos vinieron un par de personas, no más de 4 creo que vieron ensayos, hasta que ya lo vio por primera vez la gente en el Lope de Vega en el ensayo general, no más de 4. Y bueno, pues bien, pero vamos, eran amigos, tampoco... Claro, los amigos no suelen decirte... Los amigos no suelen decir, oye tío, esto no me he enterado de nada, esto es un mojón, esto no he enterado. Bueno, pues ya está, pero estábamos a gusto, Y bueno, y luego después pues llegamos al ensayo general, donde había ya medio teatro, fue un ensayo general rarísimo, donde había medio teatro. Demasiado. Mucha gente, dijeron, van a venir unos cuantos amigos. Yo me quedé, porque allí había muchos amigos. Y bien, bueno, pues a la gente pareció que le gustó y luego después por el público, los espectadores pues han ido en días que a mí me parece increíble que pudieran ir al teatro, porque ir el viernes de Dolores al teatro o el sábado siguiente de Dolores o el jueves, en esa semana previa cuando empieza la Semana Santa, dice, esto es de locos. Pues fueron. Bueno, decimos que es verdad que para quienes nos escuchéis, el espectáculo se estrenó el 1 de abril, y estuvo la semana siguiente, o sea, el fin de semana, el domingo de Ramos ya no, porque ya era demasiado, pero hasta el sábado justo previo al domingo de Ramos. Y es verdad, yo fui el jueves antes del Viernes de Dolores, y yo creo que uno de los grandes valores que muchas veces no se subraya lo suficiente, uno de los grandes valores de teatro clásico es que ha creado público, que incluso con el público de Lorca, que digamos que se sale de lo previsible, como decías antes, ¿no? Que el teatro clásico se identifica mucho con eso, con nuestro siglo de oro, con Shakespeare, y sin embargo, con el público en esa fecha, también fue una apuesta, imagino, del propio Teatro Lope de Vega, pero en esa fecha tuvo una muy muy buena entrada, estaba casi lleno el jueves cuando yo fui, o sea, sí. Y creo que ahí hay algo que supongo que habréis tenido en cuenta, que es haber ido generando un público que ya la marca Teatro Clásico de Sevilla confía en ella más allá de la propuesta, ¿no? Sí. Eso lo tienen más claro, sobre todo Juan y Noé, claro, que son los que llevan y analizan estas cosas, y es cierto, el Teatro Clásico de Sevilla son 15, 16 o 17 años, lleva funcionando aquí. Y desde hace un tiempo pues está haciendo espectáculos, bueno, pues que son sólidos, que son apuestas grandes, que son equipos, que es una de las cosas que hay que valorarle, yo la valoro mucho al teatro clásico, que no es un equipo siempre el mismo, sino que cada obra, como mínimo, entran, pues, no sé, 3 o 4 personas nuevas, y siempre, y está moviendo y está generando trabajo, está descubriendo actores y actrices, entonces eso es bueno también. O sea, claro, eso sí también lo tenemos claro, que dice, oye, lo tenía claro también Juan antes de yo llegar al clásico, lo tenían claro, que no querían ser un equipo cerrado de 9 o 10 actores, actrices, siempre los mismos, claro, sino que se moviera, que fuera una plantilla movible, que ya que aquí en Sevilla, pues desgraciadamente hay tan pocas oportunidades, pues que la gente que está terminando de la escuela o que ha hecho algunas cosillas o que no sé qué, pues que tenga la posibilidad, se hace el casting, va la gente y
y cogemos a quien nos guste, ya está. Claro. Sí, de hecho, es verdad, bueno, lo contaba yo al principio la anécdota de que tú fuiste el que me llamaste, después trabajamos otra vez con el Centro Andaluz de Teatro desaparecido, que es otra cosa también que te quería preguntar. Pero es verdad que tú siempre has estado muy atento a las nuevas generaciones, verdad que has sido muchos años profesor de arte dramático, pero siempre has estado como abriéndole puertas a la gente, y después cada uno que haga su trayectoria, Claro. pero es verdad que no es habitual, ¿no? Que muchas veces coges a gente jovencita que ya conoces de antes, y es verdad que tú haces casting, pruebas, y efectivamente quien más te gusta, Lo cojo. porque es que si no es un marrón después, ¿no? No, lo tengo clarísimo desde siempre. He hecho todo tipo de teatro, desde muy comercial en Madrid a no sé qué, y siempre que ha habido pruebas, y me ha tocado con empresarios duros y cosas de estas, las cosas han sido muy claras, o sea, y además la gente que se juega dinero, cuando uno se juega dinero dice, yo no quiero aquí ni amigos, ni primos, ni novio, Claro. ni novia. Oye, esto tiene que salir, que yo me estoy jugando aquí los cuartos. Claro. Entonces, cuando uno se está jugando los cuartos, no puedes hacer, tú tienes que hacer lo que tú sientes. Y también me gusta a mí que en los casting esté presente la producción. Porque cuando yo diga una cosa, que sea consciente también la producción de que da el visto bueno a eso. O sea, que no sea una cosa cerrada mía, sino Claro. siempre pido en los casting que esté la parte correspondiente a la producción. Cuando estuvimos en el Centro Andaluz de Teatro, que tú has hablado, los casting que hice, siempre tuvo que estar alguien de producción presente, y se llegaba a un acuerdo que se cogía a esta persona porque hemos visto que tiene más cualidades. Lo digo yo primero como director que voy a dirigir, pero lo tienes que afirmar tú también. Efectivamente, el desaparecido Centro Andaluz de Teatro, y muchas veces pasa con el Teatro Clásico de Sevilla, que siendo una iniciativa privada, se ve muchas veces como referente de lo que debería ser un teatro público andaluz, bueno, porque es de las pocas compañías que se puede permitir o que con muchos esfuerzos tiene un elenco grande, un aparato de producción y ambición y rigor artístico, ¿no? Entonces es verdad que creo que siempre que vamos a ver el Teatro Clásico de Sevilla, más allá de cada propuesta, hay un poco esa cosa de decir, ¿por qué esto sí es privado? Que está muy bien que ocurra en lo privado, pero ¿por qué no está en lo público, no? Sí, No es tanto una pregunta como una reflexión. No, esa reflexión es totalmente necesario. El teatro público en Andalucía es totalmente necesario, es una barbaridad. A mí me parecía una barbaridad cuando existía el CAT que se le atacara tanto intentando destruirlo. Había compañías, grandes compañías, famosas compañías, que decían que tenía que desaparecer y que ese dinero repartirlo entre las compañías, que era una de las reflexiones que había. Lógicamente se consiguió hacer desaparecer el Teatro Público Andaluz, ese dinero no ha ido a las compañías, Efectivamente. no ha ido a ninguna parte y hemos perdido una de nuestras bazas más importantes. Se podía analizar, un día a mí me gustaría analizar, estuve en unos encuentros que hubo en Galicia de la Asociación de Directores del CENA, y se estuvieron hablando de teatros públicos, hablaron el teatro público, el de Cataluña, el de Galicia, etcétera, y todo maravillas, tal. Entonces yo hice una reflexión y dije que a mí me gustaría que un día hubiera una reflexión o nos sentáramos a hablar de los fracasos de los teatros públicos de España. ¿Por qué fracasó el Centro Andaluz de Teatro? ¿Por qué fracasó el de la Comunidad Valenciana, el de Extremadura y tal? Pero nosotros tendríamos que hacer esa reflexión, porque todavía hay gente que fueron los creadores del Centro Andaluz de Teatro, que están aquí y que nos pueden dar sus razones. Luego los que estuvimos trabajando en el Centro Andaluz de Teatro, los que lo vivimos desde fuera, los que lo amamos y los que lo odiamos desde fuera, todas esa serie de cosas convendría hablar, pero hablar del fracaso, Claro. no hablar de decir, es que tal, no, vamos a ver por qué esto fracasó. Yo tengo mis ideas, ¿sabes? Y me gustaría un día exponerlas, ¿sabes? Es decir, pensarlas, primero pensarlas, porque todavía no he pensado, pero algunas sí que tengo pensada, y yo creo que fracasó por esto y por esto, por 4 tonterías, o por 5 tonterías, o por 6 tonterías, aparte de dejarlo todo del lado de los políticos. No, es que los políticos, yo creo Claro. que no. Yo creo que nosotros, la profesión, tuvimos mucho que decir ahí y tenemos mucho que seguir diciendo. Y nosotros tenemos que ser responsables de muchas cosas de lo que allí ocurrieron. Por lo menos lo que estábamos en aquel momento presentes. Claro. Y tenemos que hablarlo, vamos, algún día decir, vamos a hacer una cosa que titule El fracaso del teatro andaluz. ¿Sabes? Hace un documental sobre el teatro andaluz, Sí, ¿no? Decía él. Sí, pues no estaría mal hacer un documental sobre el teatro andaluz, hablar con los creadores, hablar todo, pero yo creo que es muy importante decir cómo hay un momento en que directamente
empieza y lo fuimos viendo, cómo Sí. se iba desmoronando, cómo iban perdiendo espacio, cómo iban perdiendo lugar, cómo a nadie le importaba, cómo no sé qué, hasta que desapareció. ¿Cómo era? Club Caín Teatro era la compañía Sí, con la que tú sí. trabajaste, y hay mucho de esto del cainismo Sí. del propio sector, ¿no? Sí, Como sí, tú decías, sí, como sí. compañías potentes que dicen, no, eso que desaparezca, y al final siempre hay como la fantasía de que ese supuesto dinero vaya a otro lado, y como tú decías, no va a otro lado. O sea, No. lo que se pierde además se pierde y se acabó, Claro, y ¿no? lo que se decía es que el caso son 40 que está en una oficina y no sé qué y no sé cuál, siempre había todo como un mundo, había un mundo de ficción que la gente no sabe lo que cuesta hacer una obra de teatro. Dice, oye, yo recuerdo, la primera obra que hice para el CAF fue Paso Doble. Paso Doble salían 2 personas en escena, que eran Roberto y Rosario. Eran los 2 actores que interpretaban. Y recuerdo cuando se presentó en Málaga, alguien salió y dieron el programa de mano en la presentación, alguien salió diciendo, oiga, ¿esto qué morro es o qué esto? ¿Cuánta gente trabaja aquí de cara? Pues, trabajan los que tienen que trabajar, es que tiene el iluminador, el no sé qué, el no sé Claro. cuál, del vestuario, el de no sé qué, del no sé cuál, el ayudante de luces, los 3 técnicos que van, pues tienen que aparecer todos aquí. ¿Que cómo puede ser que con 2 haya aquí 25? Pues que son los que tiene que haber. Entonces, mucho desconocimiento, y yo creo que nuestra profesión nunca ha sido generosa a lo grande, Sí. ha sido muy ombliguista, muy de ganar sus pequeñas batallas en los despachos, sus cosas de esas. Entonces nunca lo hemos querido ver así, ni en Sevilla como capital, ni en Andalucía como general, porque Claro. el problema del CAN no es un problema de Sevilla, es un problema de Andalucía. Bueno, nos pasaríamos mucho más rato, pero no te vamos a entretener más. Y sobre todo, ya hacemos un podcast de dramaturgia, que ya es una cosa muy friki, entonces no le vamos a echar a las criaturas 1 hora hablando de nuestras cosas. Pero sí queríamos como terminar. Ha aparecido esto del Paso Doble, de Miguel Romero Esteo. Podríamos hablar de la recuperación del Romero Esteo, pero bueno, lo vamos a dejar aquí. Sí que queremos preguntarte, ¿en qué andas ahora? Aparte de descansando después del estreno del público, Mira, si tienes alguna cosa ahí en ahora mente. solamente he terminado de descansar. Estoy descansando ahora mismo, pero al mismo tiempo terminé antes del público, tuve que terminar a toda prisa una obra porque quería terminarla, porque si no se me podía hacer eterna. Una obra de teatro fuera de lo normal que escribo. He escrito por primera vez una obra sobre sucesos históricos. Sucesos históricos muy cercanos, sobre 1960, sucesos además situados aquí, a unos metros de aquí, Hostia. en la zona del Pumarejo, sucesos muy terribles para esta ciudad que los ha tenido olvidados. Ajá. Y eso he estado investigando a lo largo de 2 años y pico. Me cogió por medio de la pandemia, como me iba a meter con el público, le di un último tirón para terminarlo y bueno, pues me he metido a hacer un teatro que no he hecho nunca. Sabes que siempre lo mío ha sido la ficción y las historietas, inventar cosas, pero aquí no, aquí he tenido que ir rebuscando y buscando a través de archivos y a través Qué bueno. de cosas, sucesos históricos que ocurrieron aquí en Sevilla. Y eso la has escrito, porque tú es verdad, bueno, no sé últimamente, pero tú siempre decías que tú escribías teatro cuando sabías que se iba a representar, Sí, que eso sí, de sí. escribir tú No. para guardar una obra en un cajón, ¿no? No, esto lo escribí porque hay cosas que te llegan y no sabes por qué. Ajá. Yo un día leí una noticia, te estoy hablando hace muchísimos años. Yo hice una obra con la Jácara sobre el bandolerismo andaluz, entonces trabajando sobre el bandolerismo andaluz, las ejecuciones, las últimas muertes que hubo, pues entré a leer algunos libros sobre las ejecuciones y las penas de muerte. Leí que en Sevilla las 2 últimas ejecuciones que había habido a garrote vil fueron en 1960. Eso se quedó ahí. Pasaron muchos años, y un día descubrí en la prensa que las 2 últimas ejecuciones esas habían sido a 2 homosexuales en Sevilla. Dije, ya me llamó un poco la atención. Entonces me puse a buscar, bueno, las cosas que encontré en la prensa, pues bien, habían cometido un asesinato, habían matado a un policía, había no sé qué, había no sé cuál, pero de pronto pasan los años leyendo una cosa medio religiosa, me encuentro con las declaraciones de el sacerdote que les asistió en capilla. Y entonces ya dije esto, y a partir de ahí ya dije, ¿y yo cómo puedo encontrar esto? Y a partir de ahí empezó a pasar tiempo para ir buscando archivos donde podría encontrar una cosa, podría encontrar otra, y a partir de ahí he ido hilvanando cosas. Qué Esa guay. es la historia.
Hostia, qué una ganas. historia que me ha llevado muchísimo tiempo, sobre todo porque de pronto me he encontrado con un material ingente Claro, de documentación claro. que todo te atraía y que decía, de aquí se podrían escribir 5 obras de teatro, pedirse a 5 autores andaluces y las íbamos poniendo cada mes en el Lope de Vega. ¿Sabes? Porque es tan complejo el asunto y todo, y es una historia fuerte, muy fuerte, porque lógicamente termina como empezó contando. No es spoiler ya. No. Se sabe ya lo que pasaba. Esto se sabe. Se encuentra además en internet, hay algunos datos, pocos en internet, pero datos además un poco no falsificados, sino lo que entonces se contó y contó la policía, lógicamente. Claro. Bueno, Alfonso Zurro, muchas gracias. Ha sido como, bueno, es verdad que tú eres un maestro para toda la gente que nos dedicamos a la dramaturgia en Andalucía, por edad. Por edad, no, y porque creo que has sido una de las personas, como tú decías, o por lo menos yo creo que eso es un sentir generalizado, más generosas, como hablabas, ¿no? Que es verdad que esta profesión es muchas veces muy ombliguista, y yo creo que tú siempre has estado abierto, abriéndole puertas a los nuevos intérpretes, a la gente nueva de creación. Y encima, bueno, la charla aquí está, ha sido un súper placer. Has subido mucho el nivel de este podcast. Bueno. Muchísimas gracias, Alfonso. Muchísimas gracias, Salvador, Javier, Montero. Besos. Si tus lunes son dramáticos, escucha Drama o qué, el podcast sobre dramaturgia absolutamente innecesario. ¿O qué?